Una vez que hemos preparado la cola de conejo, comenzamos la imprimación de la tabla. Aquí tenemos la cola de conejo, vemos la tabla que está en perfectas condiciones y comenzamos la imprimación que deberá hacerse por todas las partes, la trasera, la delantera, los bordes, para que quede totalmente impregnada de la cola de conejo. Ahora damos a los bordes y a continuación, para que no se estropee el trabajo de imprimación, pondremos estos soportes, damos la vuelta a la tabla, aquí, y procedemos a la parte trasera de la tabla a darle también la cola de conejo. Ya está, y la dejamos secar para pasar al siguiente paso. Vamos a dar con tinte de nogalina y agua destilada, siempre empleamos en nuestros trabajos este agua, y damos por la parte trasera de la tabla el tinte de nogalina. Se puede emplear también otros tintes, pero nosotros preferimos este tinte que vemos como muy natural. Lo podemos hacer nosotros mismos en nuestro taller. Una vez que hemos terminado, dejamos secar el tiempo conveniente. Cuando ya está seco, vamos a darle con mechas de algodón y ceras para que se alimente la madera, por así decirlo. También tiene un hermoso brillo, un buen olor, y damos con la cera, con una brocha, por todo el envés de la tabla. Y una vez terminada esta operación, frotamos con el algodón fuertemente por toda la tabla para homogeneizar la cera. Ya tenemos la parte trasera preparada para cuando demos los yesos y empezar ya con el proceso de los yesos, el dorado, etc. Una vez finalizada la preparación de la parte trasera del icono, como hemos visto, la vamos a proteger poniéndole este papel. También podemos emplear otro material, cartulina, plástico, etc. La finalidad de esta protección es para que al dar los yesos y continuar preparando el icono por la parte delantera, no manchemos. Damos la vuelta a la tabla, que ha quedado ya protegida, y ponemos la tela tarlatana que hemos cortado previamente, lo hemos medido bien, para tener suficiente tela que cubra también los bordes que tienen que tener esta tela. Damos cola de conejo utilizando una brocha, como vemos, desde el centro hacia los extremos de la tabla. La damos cuidadosamente para que quede de una manera homogénea y de esta manera evitaremos que se formen burbujas. Las burbujas, si se formaran, sería cuando al día siguiente cogiéramos otra vez la tabla y viéramos, una vez seca, que se han formado estas burbujas y se quitarían fácilmente dando
una nueva mano de cola de conejo, como estamos viendo, como hemos hecho la primera vez. Normalmente no suelen aparecer, aunque se pueden coger la tela de tarlatana, que es de algodón, se pueden coger y formar estas burbujas. Se puede emplear también la tela de algodón que esté usada, una tela de sábanas usadas o camisas de algodón, aunque nosotros preferimos esta tela. Hay algunos iconógrafos que consideran que al emplear la tabla que estamos empleando en nuestro caso, que es contrachapado, que no se alabea, no es necesario entelar el icono. Nosotros pensamos que sí, por nuestra experiencia, todas nuestras tablas las entelamos porque de esta manera conseguimos que los yesos, las manos que damos de yesos, se agarren bastante bien a la tabla. También, si fuera necesario, por cualquier motivo, desprender el icono, la pintura, el dorado y la pintura de la tabla, como la cola de conejo es un material reversible, podríamos quitar la tela de la tabla, del soporte. Ahora vamos también, como hemos dicho, a que la tela quede adherida no solamente a la parte frontal del icono, sino por todos los bordes. Plegaremos las esquinas de esta manera, la tela tarlatana, para que quede perfectamente adherida. Luego con un cúter la cortaremos esta misma, por este mismo espacio que estamos pegando y quedará totalmente al ras y, como vemos, protegida la parte trasera. Le ponemos estos pivotes para que se seque, le dé el aire sin pegarse al papel de la mesa. Las medidas para hacer los yesos es una medida de yeso de Bolonia, otra medida de creta que hemos ya puesto en este recipiente amarillo, como hemos visto, y estamos añadiendo 0,75 de cola de conejo que hemos calentado previamente al baño María. Mezclamos para que no se formen grumos, que se vaya formando una masa homogénea. Ya lo hemos conseguido y ahora añadimos la medida que falta, el 0,50 de creta, que al igual que la cola de conejo la hemos calentado al baño María. Continuamos con la tarea de que se forme una masa sin grumos. Ya lo hemos conseguido, tenemos los yesos preparados para aplicarlos y lo vamos a dejar de 5 a 10 minutos para que reposen un poco antes de comenzar su aplicación en la tabla. Ya han pasado unos minutos y los yesos están preparados para aplicarlos. Vemos la tabla que ha estado reposando un día secándose, vemos cómo está completamente lisa la tela tarlatana, que no se han formado burbujas. Quitamos los pivotes que habíamos puesto y comenzamos a dar los yesos. Empleamos, como vemos, una espátula con puntas romas.
Es muy importante que no sean puntiagudas porque se rayarían los yesos. La primera capa la tenemos que dar procurando que entre bien el yeso en la tela tarlatana. La podemos dar, como vemos, en varios sentidos para que quede bien impregnada la tela. Estamos ya terminando de dar esta primera capa. La dejamos secar aproximadamente unas 8 horas. Damos también por los bordes, que no se olvide nunca. Y normalmente al dar los bordes se forma una rebaba en la parte superior de la tabla. Esto es mejor que lo dejemos, esta rebaba, para que cuando se haya secado el yeso lo lijaremos y quedará perfecto. Porque si intentamos arreglarlo en este momento va a ser peor. Aquí está, ya hemos terminado de dar en todas las partes de la tabla. Le ponemos nuevamente los pivotes para que no se pegue el yeso a la tabla y lo dejamos secar. El lijado de los yesos es un trabajo que debemos hacer siempre con el máximo cuidado. Una vez lijada esta primera capa de yeso, comenzamos a dar esta segunda capa, que vemos que lo hacemos en el sentido vertical. Las siguientes capas que se den se irán alternando los sentidos, de vertical a horizontal, otra vez vertical y así sucesivamente, hasta unas 7 capas. Si se va a cincelar, los yesos se van a grabar para algún trabajo, pues daremos hasta unas 10 capas de yesos. Se deja secar cada capa, como hemos dicho, aproximadamente unas 8 horas y después se lijará de nuevo cada capa hasta que terminemos el número de ellas. Sin olvidar que tenemos que dar siempre también los yesos en los bordes, como estamos viendo. Vemos aquí, como han quedado también en la parte izquierda, las rebabas al dar las capas en los bordes, que repetimos, no tendrán que quitarse ahora, aquí vemos las rebabas, sino que las quitaremos lijando la capa cuando se haya secado. Una vez secados los yesos, quitamos las rebabas y lijamos cuidadosamente toda la superficie. Terminamos este proceso con el pulido de los yesos. Nos valemos de una gamuza de piel natural, como vemos, o también podemos utilizar esta esponja de oreja de elefante, puliéndolo igualmente. Ahora hacemos una prueba de la absorción de los yesos echando con el dedo un poco de agua y vamos a lavar los yesos echando una parte de goma laca y 2 partes de alcohol de 96 grados. Para centrar el dibujo vamos a delimitar los bordes del mismo y también el centro para poder comenzar a calcar el dibujo. Este es el centro, aquí está. Nos preparamos para calcar el dibujo empleando para ello
esta espátula que vamos a emplear con el pan pastel. Vemos dónde tenemos que darle para no cubrir todo el espacio y no gastar el pan pastel. Y comenzamos a aplicarlo. No emplearemos nunca el papel de calco negro o azul tradicional porque lleva una grasa que luego después ensuciaría nuestra pintura del temple al huevo, perjudicando las transparencias con ello. Ya hemos terminado, lo centramos, el dibujo, empleamos para ello cinta de carrocero que presenta una gran adhesión y se puede desprender luego muy fácilmente. Y lo situamos en el caballete especial para poder utilizar el temple, que es esto, ¿ve? Aquí manejamos la mano sin tocar el dibujo y el temple nos va a servir también para trazar cualquier línea recta del icono, de los bordes, etc., de una manera perfecta. Comenzamos ahora a rayar el dibujo para pasarlo a los yesos. Empleamos normalmente un bolígrafo de color rojo para si luego hay que hacer alguna comprobación de lo que hemos trabajado o no, ponerlo de otro color. Hacemos la comprobación, comprobamos lo que hemos hecho, por dónde vamos, si lo necesitamos, y continuamos el dibujo. Ya hemos terminado de pasar el dibujo a los yesos y está todo perfectamente. Aquí está. Ahora vamos a comenzar con el rayado a punta seca. Vemos con el punzón cómo pasamos las líneas más importantes del dibujo para que luego al pintar con la templa sepamos, no perdamos nunca el dibujo. En esta ocasión vamos a dorar el fondo con oro alemán. Estamos limpiando el oro sobrante y la aureola la vamos a dorar con oro de ley para que se vea un efecto distinto en color de la aureola. Ahora comenzamos el dorado con oro de ley y mixtión. Lo mismo que hemos hecho en el fondo, lo vamos a hacer aquí más detenidamente para ver el proceso de dorado. Repito que el fondo lo hemos hecho igual que estamos procediendo aquí con la aureola. Tomamos mixtión, en este caso es mixtión al agua. Si vemos que el mixtión deja algunos surcos que no es lo suficientemente fino, le echamos un poco de agua. Y ahora cogemos el pomazón y el oro de ley, como vemos, que viene en estos libritos un poco más pequeño. Y cuando hemos dado el mixtión, partimos de esta manera la hoja de oro de ley con el cuchillo romo y sencillamente la pegamos presionando suavemente con este pincel suave y queda muy bien adherido. Esta es la forma de cortar el oro de arriba a abajo con el cuchillo romo para que no se enganche y vemos cómo aplicamos la pelonesa a la mano que hemos untado previamente con una crema y es lo que hace que se adhiera el oro a la pelonesa y podamos hacer el trabajo con facilidad. Continuamos para terminar con la aureola de la Virgen.
Y a continuación, siguiendo el mismo proceso, iremos a la aureola del niño. Aquí colocamos de esta manera el oro. Y ya una vez terminada con la aureola del niño, quitaremos también siempre con un pincel suave los restos del oro. Vemos como el rayado de los yesos ha quedado muy bien y el oro lo evidencia maravillosamente. Le da una gran belleza. El oro de ley no se oxida, pero no sucede lo mismo con el oro alemán o oro metálico. Por tanto, protegeremos una vez que hemos dado el oro, lo vamos a proteger con goma laca o bien también con laca zapón o otra laca para la protección de los metales. Ahora vemos la laca zapón y laca para metales, con la cual también podemos proteger el oro de nuestros trabajos. Vamos a comenzar a pintar el icono y para ello nos aseguramos de que hemos pasado al menos las principales líneas, las líneas maestras del dibujo. Esto se hace ya que una vez que damos el temple al huevo, nos quedan estos grabados como índice para poder seguir pintando. Es imprescindible siempre la limpieza del icono. Preparamos el huevo de la manera que vemos en el vídeo. Pinchamos con el cuchillo, quitamos la envoltura y la chalaza, echamos medio cascarón de vinagre y lo preparamos en la jeringuilla. Vamos a preparar los pigmentos, aquí los tenemos, agua destilada, alcohol de 96 grados, las moletas, espátulas y los frascos para guardarlos. Ponemos los pigmentos en el cristal esmerilado y echamos agua destilada para proceder a la trituración de estos pigmentos con la moleta. Vamos añadiendo agua. Hasta que tengamos una pasta lo más homogénea posible. Lo acabamos de triturar con la espátula para que quede todavía más fino. Y ahora los vamos a introducir en los frascos para conservarlos aquí e ir extrayendo conforme lo vayamos necesitando. Este es el ocre rojo, que es bastante utilizado en nuestros iconos. Lo cubrimos de agua porque así cerrándolo se conserva mucho tiempo. Aquí los tenemos. Los pigmentos y le echamos el huevo que habíamos preparado mezclado con vinagre y estos son otros pigmentos. Este es el huevo que viene también hecho y estos son los pigmentos preparados ya por Sennelier, aunque los que preparamos en nuestro taller son nuestros preferidos. Comenzamos a pintar con el proplasma, que es la primera capa de pintura que le damos a todo el icono.
las carnaciones, las vestiduras, los muebles, etc. Dependiendo del tipo de pigmentos, serán más o menos absorbidos y quedarán más o menos homogéneamente distribuidos. Por eso el proplasma damos dos capas. Primero se seca la que estamos haciendo y luego después ponemos otra capa para que quede todo igualado. Y a partir de aquí damos las luces. Primero, normalmente siempre hacemos el proplasma de las vestiduras, ya que tenemos que ver la luz que tienen las mismas y según estas pintaremos el rostro, que es lo más importante del icono, con las luces correspondientes. Comenzamos ahora la primera capa del manto de la Virgen, el proplasma, y vemos como en las anteriores, al ser la primera, no queda homogénea la pigmentación que estamos dando, debido sobre todo a la absorción de los yesos, también a la misma composición de los pigmentos. Aquí está ya toda, dada la primera capa del manto de la Virgen. Haremos una segunda capa. Para que la absorción de los yesos sea la adecuada, en su momento hicimos lo que hemos llamado el lavado de la tabla, con goma laca y alcohol. En este mismo vídeo lo hemos explicado con todo detalle. Aquí vemos esta segunda capa. Por bajo queda el rayado que también hemos hecho y que nos servirá de guía para luego hacer las líneas de los contornos y comenzar a dibujar las luces, a pintar, perdón, las luces. Comenzamos ahora a pintar la segunda mano de pintura que le vamos a dar a la túnica de la Virgen y como hemos venido explicando anteriormente, se queda ya de una manera homogénea la pintura en esta segunda mano. Comenzamos ahora con la túnica del Niño Jesús y como podemos observar, vemos el rayado que hemos efectuado para luego, cuando esté cubierto ya por el temple al huevo, queda marcado y podamos seguir pintando.
Podemos observar el mástic o tiento, se llama de las dos formas, en español tiento. Lo importante que es para trazar las líneas rectas y en general para conducir toda nuestra pintura, para no apoyarnos en ningún momento. Tenemos que aprender a utilizar el mástic. Es muy importante. Aquí lo vemos otra vez. Y vemos también y observamos como importante el tipo de caballete que es sobresaliente, queda dentro el icono del caballete y por esto podemos utilizar bien el mástic. En España normalmente no existen a la venta en los comercios este tipo de caballetes, por lo que lo tendremos que fabricar nosotros mismos en nuestro taller.
Aquí podemos observar lo fácil que es trazar la línea para delimitación de las aureolas, tanto de la Virgen como del niño. Es fácil porque al emplear el temple al huevo, podemos con un pincel introducir el temple en el compás, como estamos viendo. Limpiamos con un papel estas rebabas que pueden salir del temple y hacemos una prueba también en un papel para dejarlo listo y comenzar a pintar las aureolas sin ninguna dificultad. Para proteger el pinchazo que podamos dar en los yesos al hacer las aureolas, el pinchazo con el compás, podemos valernos de estos plásticos duros que hemos fabricado nosotros mismos y de esta forma evitar el hueco. No obstante, si algún día hemos dejado de utilizar esta protección, podemos y debemos otra vez emplear los yesos para tapar el hueco que hemos dejado, como en este caso de la Virgen entronada que nos está ocupando. Una vez que hemos preparado los yesos, que pueden ver para repasarlo en el vídeo correspondiente de nuestra página web. Aquí vemos como con una espátula pequeña tapamos los huecos que hemos dicho que ha dejado el compás, lo alisamos y queda perfectamente para dar la segunda capa de la carnación, del proplasma. Aquí está.
Como en el caso que nos ocupa, a veces tenemos unas figuras en las que hay que pintar verdaderas miniaturas. Y el pincel, aunque sea muy fino, no nos es suficiente su fineza, por lo cual recomendamos hacer esta operación de pelar el pincel con un cútex de esta manera y lo tendremos preparado para preparar estos pequeños detalles de nuestra pintura. Aquí procedemos al pintado de los adornos de las zapatillas de la Virgen en color amarillo oro y sobre el cual daremos todavía en una segunda capa, como veremos después, un amarillo todavía más claro, más brillante, que dará un precioso efecto.
Esto has dicho
El barniz clásico es la olifa que veremos posteriormente, pero nuestra experiencia nos dice que el mejor es emplear un barniz en spray fijativo del temple al huevo para wash y luego darle, una vez que se ha secado, un barniz también para wash, que es precisamente este que vemos. Los demás barnices, como la olifa, que es tradicional, pero se ha visto al cabo del tiempo cómo oscurece mucho los iconos y por lo tanto no lo recomendamos. Si el barniz resulta poco suave, se puede suavizar con alcohol profesional o de 96 grados. Aquí tenemos el barniz de olifa, tanto clara como más oscura, tradicional, pero que oscurece mucho el icono y no es recomendable. Los iconos no se firman, pero pueden autentificarse poniendo el nombre del copista y dónde se encuentra y el nombre del original.